El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro en la mansión blanca que se alzaba sobre la colina, con vistas al mar y al silencio. Adrián había aprendido a amar ese silencio porque en él podía escuchar sus propios pensamientos, algo que no siempre le resultaba cómodo. Millonario desde muy joven, acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, llevaba meses luchando con una duda que no lograba acallar. Iba a casarse con Lucía, una mujer que había llegado a su vida como una ráfaga de aire fresco, acompañada por sus 2 hijos gemelos, Mateo y Daniel, 2 niños de 7 años con ojos curiosos y risas fáciles. Adrián decía amarlos, pero una parte de él temía que todo a su alrededor estuviera sostenido por intereses invisibles, por afectos condicionados a su fortuna. Esa mañana, mientras se abrochaba la camisa frente al espejo, recordó su infancia. Creció sin padres, criado por tutores y empleados que cumplían horarios y funciones, pero que rara vez se quedaban a su lado cuando no había nada que ganar. Juró entonces que nunca permitiría que alguien se acercara a él por lo que poseía y no por lo que era. Sin embargo, la vida le había enseñado que la línea entre una cosa y otra podía ser engañosamente difusa. Lucía apareció en el umbral con una sonrisa suave. Llevaba el cabello recogido de manera informal y aún tenía en las manos una taza de café. Le deseó buenos días con un beso breve y Adrián sintió esa mezcla de ternura y sospecha que se había vuelto habitual. Ella le habló de los niños, de una reunión en el colegio, de planes sencillos, y él asintió, fingiendo atención plena mientras su mente avanzaba hacia un plan que llevaba semanas gestándose. En la cocina, Carmen, la empleada doméstica, limpiaba en silencio. Era una mujer mayor, de movimientos lentos y mirada profunda, alguien que había visto pasar muchas vidas por esa casa. Adrián confiaba en ella más de lo que admitía, quizá porque nunca le pidió nada más allá de su salario, quizá porque no intentaba agradarle. Carmen observaba, escuchaba, y en ocasiones parecía comprender demasiado. El plan era simple en apariencia y cruel en el fondo. Adrián había decidido fingir un accidente grave para ver quiénes permanecerían a su lado cuando creyeran que su poder se había desvanecido. No buscaba compasión, se decía, sino verdad. Quería saber si Lucía lo amaba a él o a la vida que podía ofrecerle, si los niños lo querían como a un padre o como a un benefactor, si la lealtad que sentía en su casa era real o prestada. Esa tarde salió solo en su coche, como tantas veces. En una curva conocida, donde el camino se estrechaba, había preparado todo para simular una colisión. Nada debía salir mal, había pensado, confiando en su dinero y en los expertos que había contratado en secreto. El choque fue violento, más de lo que esperaba. El metal se retorció, el vidrio estalló y el dolor fue real. Por un momento, el miedo atravesó su plan y comprendió lo frágil que era incluso su control. Aún así, logró mantener la conciencia lo suficiente para escuchar las sirenas y entregarse al papel que había decidido interpretar. La noticia llegó a la mansión como una ola helada. Lucía recibió la llamada y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los niños estaban en la sala, construyendo una torre con bloques, cuando ella dejó caer el teléfono. No gritó, no lloró de inmediato. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, y luego corrió a abrazar a Mateo y Daniel. Les dijo que Adrián había tenido un accidente, que estaba herido, que debían ser fuertes. Los niños no entendían del todo, pero el miedo se reflejó en sus ojos. Carmen observaba desde la puerta. No dijo nada, pero sus manos temblaron ligeramente. Había vivido suficientes tragedias para reconocer el sonido del destino cuando llamaba sin permiso. En el hospital, Adrián despertó rodeado de máquinas y rostros serios. Los médicos hablaron de lesiones, de una recuperación larga, de la posibilidad de que no volviera a ser el mismo. Él escuchaba en silencio, aceptando el guión que había provocado. En su interior, la culpa comenzaba a crecer, pero la sofocó recordando el propósito. Era solo una prueba, se repetía, un sacrificio necesario. Lucía llegó al hospital esa misma noche.
Tenía los ojos rojos y el rostro cansado, pero se acercó a la cama con determinación. Tomó la mano de Adrián y la sostuvo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. No habló de dinero ni de futuro. Solo le dijo que estaba allí, que no se iría, que lucharían juntos. Adrián quiso creerle, pero una parte de él seguía observando, analizando cada gesto. Los días siguientes fueron lentos. Adrián fingía debilidad, dependencia, incluso confusión. Lucía se organizó para estar a su lado y para cuidar de los niños, que preguntaban por él constantemente. Mateo le llevaba dibujos al hospital, Daniel le contaba historias inventadas para hacerlo reír. Adrián sentía un nudo en la garganta al verlos, una emoción que no había anticipado. Si todo era una mentira, se preguntaba, ¿por qué dolía tanto? Carmen también apareció en el hospital, fuera de su horario. Trajo sopa casera, habló poco y se sentó en una esquina, como si su presencia fuera natural e inevitable. En un momento en que Lucía salió a buscar café, Carmen se acercó a la cama y lo miró fijamente. Le dijo que la vida tenía maneras extrañas de revelar la verdad, pero que jugar con el dolor ajeno siempre tenía un precio. Adrián sintió que su fachada se agrietaba. No respondió. Con el paso de las semanas, la situación económica comenzó a cambiar, al menos en apariencia. Adrián había ordenado que se difundiera la idea de que gran parte de su fortuna estaba comprometida, que el accidente había afectado negocios clave. Algunas visitas desaparecieron. Algunos amigos dejaron de llamar. Lucía, en cambio, se ajustó a una vida más sencilla sin quejarse. Vendió joyas, reorganizó gastos, buscó soluciones. Nunca reprochó nada. Una noche, agotada, se sentó junto a la cama de Adrián y confesó su miedo. No le aterraba la pobreza, dijo, sino perderlo. Había amado antes y había perdido, y no quería volver a pasar por eso. Adrián cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Su prueba estaba revelando algo que no esperaba, algo que no merecía. Los gemelos, por su parte, comenzaron a comportarse de manera distinta. Se volvieron más atentos, más protectores. Ayudaban en casa, escuchaban a su madre, hablaban de Adrián como si ya fuera parte inseparable de su familia. No preguntaban por regalos ni por viajes. Preguntaban cuándo volvería a casa. Carmen fue testigo de todo. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontró documentos que no encajaban con la historia oficial. No necesitó leerlos en detalle para comprender que algo no era lo que parecía. En lugar de confrontar a Adrián, decidió observar, esperando el momento adecuado. Sabía que la verdad, cuando se revela demasiado pronto, puede destruir más de lo que salva. Finalmente, llegó el día en que Adrián fue dado de alta. Regresó a la mansión en una silla de ruedas, interpretando su papel con maestría, pero su corazón estaba agotado. Lucía había preparado la casa para facilitar su movilidad. Los niños habían colgado dibujos en las paredes. Carmen había cocinado su plato favorito sin que nadie se lo pidiera. Esa noche, mientras la casa dormía, Adrián no pudo más. Llamó a Lucía al estudio y le pidió que se sentara. Le confesó todo, el plan, la desconfianza, el miedo que lo había llevado a fingir su propia ruina. Habló sin excusas, aceptando la posibilidad de perderlo todo. Lucía lo escuchó en silencio, con el rostro pálido. Cuando terminó, ella se levantó, caminó hacia la ventana y permaneció allí durante un largo minuto. Al girarse, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. Le dijo que la había herido profundamente, que había jugado con el corazón de sus hijos, que había convertido su amor en un experimento. Le dijo que lo amaba, sí, pero que el amor no podía sobrevivir sin confianza. Adrián sintió que el mundo se desmoronaba de verdad por primera vez. Los niños escucharon parte de la conversación desde la escalera. No entendían los detalles, pero comprendían el dolor. Carmen apareció en el umbral, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí.
Fue ella quien habló entonces, con una calma que imponía respeto. Dijo que la familia no se prueba, se construye, que la riqueza puede comprar silencio, pero no perdón. Dijo que aún había tiempo de reparar, si Adrián estaba dispuesto a aprender. Lucía decidió irse por un tiempo con los niños. No como castigo, sino como espacio para sanar. Adrián no se opuso. Sabía que era lo mínimo que podía hacer. Durante semanas, la mansión volvió a ser silenciosa, pero esta vez el silencio era un reproche constante. Carmen siguió trabajando, más callada que nunca, pero también más presente. Adrián usó ese tiempo para reflexionar. Comenzó terapia, se enfrentó a su pasado, a su miedo al abandono. Comprendió que su fortuna había sido tanto un escudo como una prisión. Escribió cartas a Lucía y a los niños, no para justificarse, sino para expresar su arrepentimiento y su deseo de cambiar. Meses después, Lucía aceptó encontrarse con él. No hubo promesas grandiosas ni finales perfectos. Hubo conversaciones honestas, límites claros y un compromiso lento de reconstrucción. Los niños volvieron a sonreír en la casa. Carmen observó todo desde la distancia, satisfecha de que la verdad, aunque dolorosa, hubiera abierto la puerta a algo más real. Adrián nunca volvió a ser el mismo millonario seguro de sí. Perdió algo de su arrogancia, ganó humildad. Aprendió que el amor no se demuestra con pruebas extremas, sino con presencia diaria. Y aunque el recuerdo de aquella falsa tragedia lo acompañaría siempre, también no haría la lección más valiosa de su vida, que lo que realmente importa no se puede fingir ni comprar, solo cuidar con honestidad.